Hola, buenos días. Hoy vamos a hablar sobre las diferencias entre la mente humana y la mente artificial. Para ello me basaré en la presentación realizada en el cuarto Congreso Internacional Mente, Cuerpo, Cultura y Educación celebrado en la Universidad de Valladolid, en el que reflexionaba sobre la identidad humana y la identidad artificial en el contexto del estilo comunicativo ambiguo que se da en la cultura japonesa. Elegí esta cultura por varios motivos. En primer lugar, porque se trata de una sociedad en la que la inteligencia artificial está implantada en la vida cotidiana en mayor medida que en los países occidentales, especialmente América y Europa. Y luego también porque al analizar una cultura diferente a la nuestra nos permite cierto distanciamiento que favorece el identificar una serie de claves contextuales que pasan mal desapercibidas cuando estamos hablando de nuestra propia cultura. Para hacer esta reflexión comenzaré con una anécdota que me pasó la primera vez que viajé a Japón, hace unos años, cuando estaba en un onsen. Un onsen es un balneario que tiene aguas termales y algunos son de entrada libre, otros son, como en el que fui yo, de un monasterio budista zen, y se admite la presencia tanto de personas internas en el monasterio como de monjes como de gente que pueda ir de la calle. En ese caso yo estaba interno, fui a tomar un baño en este balneario y nada más entrar vi que había gente allí ya dentro del agua y lo que hice fue meterme yo también y me di cuenta que había una gran rama en el centro del sitio donde estábamos tomando el baño que a mí me pareció que dificultaba un poco y pensaba que se había caído de algún árbol que había por los alrededores. Tomé la iniciativa, cogí esta rama con toda naturalidad, la saqué fuera, la puse a un lado de donde estábamos tomando el baño y todo el mundo quedó en silencio. Pasó un poco de tiempo y al cabo de unos segundos, no creo que llegara un minuto, se me acercó uno de los asistentes que estaba ahí y empezó a darme conversación. Entonces me dijo que de dónde era, empezamos a hablar un poco y cuando llevábamos un rato hablando, entonces sacó el tema que yo creo que a él realmente le interesaba, que era decirme que yo no lo sabía porque era extranjero, pero que esa rama la había puesto el líder espiritual de ese monasterio para bendecir a los hijos de todos los que estábamos allí. Luego cambió de tema, siguió hablando de otras cuestiones, yo me di cuenta enseguida que era eso lo que realmente quería expresarme y con mucho respeto salí, cogí la rama, la puse y pedí perdón a los asistentes. Todo el mundo sonrió, no pasó nada y quedó la anécdota, pero aquí se hizo ya un uso de la ambigüedad. La ambigüedad consiste en priorizar sobre todo el que la persona que recibe el mensaje se sienta bien, no se sienta agredida, no se sienta ninguneada, no se sienta atacada. Y luego también en buscar la armonía dentro del grupo y buscar siempre el respeto hacia esa persona y para ello no se habla directamente de lo que se quiere hablar, sino que se da una especie de rodeo. Por lo tanto, el concepto de aimai o ambigüedad es muy importante al establecer comunicación con personas de la cultura japonesa y esta comunicación ambigua busca esta armonía en las relaciones interpersonales. Lo importante siempre es el grupo, nunca la persona. Y además es una manera de mostrar respeto al hablante. Si se habla de manera directa, como hacemos muchas veces en Occidente, ellos lo interpretan como que o bien estás tratando a la otra persona como un niño que no es capaz de leer entre líneas, o como una persona que tiene algún déficit intelectual. Por lo tanto, la manera de mostrar respeto es no decir directamente lo que se pretende, sino ir dando una serie de rodeos, crear una atmósfera para que la persona, si es suficientemente inteligente, sea capaz de darse cuenta de esas claves contextuales y de captar el mensaje. Veamos un ejemplo cotidiano del lenguaje ambiguo que se da todos los días en la sociedad japonesa. Aquí tenemos a un chico que quiere pedir salir a una chica, pero no va directamente a lo que él quiere, sino que primero empieza con duda. Empieza diciendo interrogativo, luego dice no, luego lo siento, luego porque yo no miraba de esa manera, luego vuelve a decir no, da muchas vueltas. Hasta ahora solo os veía a ti y a los demás como colegas y amigos, y luego ya empieza a entrar ya en materia, y habla de que a partir de ahora quiero hablar de varias cosas contigo, Maiko, es importante lo que tú digas, esta chica se llama Maiko, quiero consultar con Maiko, quiero escucharla también, quiero saber lo que le preocupa, ¿qué tal si hacemos una relación como comienzo? Es decir, ya empieza a entrar en materia, a partir de ahí la conversación sigue otra vez, utilizando negaciones, utilizando interrogaciones para suavizar un poco este mensaje. Cualquier hablante japonés esto lo entiende perfectamente y sabe que el mensaje que se ha transmitido es que quiere salir con esta chica. Este mensaje es muy diferente del que utilizamos en la cultura occidental, en la que cuando queremos algo está bien visto que lo digamos, que vayamos hacia ello, que contestemos con un sí o con un no directo, que vayamos al grano en definitiva. En la cultura japonesa en general existe una presión cada vez mayor a adoptar
estilos de comunicación que sean menos ambiguos y que sean más acordes con los usos idiomáticos, usos culturales occidentales. Algunos hablantes jóvenes consideran que este lenguaje ambiguo puede resultar una pérdida de tiempo o también puede provocar malos entendidos entre los hablantes. Por lo tanto, este lenguaje directo, este no andarse con rodeos, es algo que está cada vez más bien visto en algunos sectores de la sociedad japonesa. Además, las encuestas demuestran que es precisamente el segmento de jóvenes japonesas, chicas jóvenes, las que muestran un mayor rechazo hacia el lenguaje ambiguo. Para ellas lo importante, lo que se lleva, lo que se estila, es ir al grano y abandonar otros estilos de comunicación que para ellas son más tradicionales y también un poco caducos. Para ver este primer ejemplo nos basaremos en un ejemplo de videoclip de música orientada hacia los jóvenes, hacia los adolescentes de Asia. Estas chicas en concreto son surcoreanas, no son japonesas, pero ambas culturas comparten este tipo de valores. Y en ella lo que se ve es que hay unas chicas que reprochan a un chico que es excesivamente ambiguo y que tiene que ser más directo con una de estas chicas, por la que está mostrando cierto interés. Una de las chicas del grupo no se limita a decir solo si es que tiene algo en la cara, sino que además manifiesta que esta mirada intensa, sin decir nada, le está provocando cierta incomodidad. Finalmente, la chica toma la iniciativa, se lanza, deja de utilizar un lenguaje ambiguo y es directa, como le está pidiendo a este chico. Le dice: no te limites a mirar y acércate a mí. Y esta conducta choca con los valores culturales que ellos tienen y deja estupefacto al chico, no sabe muy bien cómo responder. La chica comenta esto con sus amigas y todas ellas se muestran eufóricas, por fin han sido directas. Empiezan a cantar de manera muy alegre, diciendo que yo soy un zorro que necesita amor, estoy cayendo en la trampa, no te limites a mirar y haz que las cosas sucedan, etc. Siguen afirmando que deje de confundir este chico, que no sea ambiguo, que deje de jugar, que no sea tímido, que se la lleve ya, que así es que no sabes lo que está pasando en mi corazón, porque estás actuando torcido como una boina, haciendo una referencia implícita, una crítica a la tradición. Y luego por último le dicen: date prisa, ven a por mí. Sin embargo, en este videoclip se realiza un giro inesperado, porque sin interrumpir la grabación, el videoclip continúa, pero aparece la realizadora mirando de una manera desafiante, atenta, la grabación de las cantantes, y de momento de golpe, o sea, de repente tiene una reacción que sorprende a estas cantantes. Empieza con un reproche directo, empieza a decir a estas chicas: ¿qué acabáis de mostrarme? ¿Sabéis que estáis en directo? Entonces, ¿por qué no cantáis en directo? Parece que estéis haciendo un playback. Estas chicas no entienden qué está pasando, pero lo intentan de nuevo, empiezan a cantar otra vez y la realizadora insiste: dejad de mirar al suelo, todas vosotras tenéis que resaltar. Aquí tocamos otro punto clave de la ambigüedad. En la cultura japonesa los éxitos y los fracasos siempre se atribuyen al grupo, no está bien visto destacar, hay que ser uno más del grupo y hay que favorecer la armonía entre todos, y cuando hay un éxito, algo que va bien, se gana algo, se hace un buen trabajo, es gracias a todos, y cuando sucede algo malo, aunque alguien tenga una responsabilidad mayor, se intenta buscar siempre la responsabilidad en el grupo. Incluso en trastornos de depresión o de obesidad o cualquier otro tipo de trastorno que en Occidente normalmente asignamos a una persona, en ellos siempre se busca la interacción del grupo, se busca la responsabilidad, la implicación del grupo para solucionar ese problema, ya sea la familia, ya sea el trabajo, ya sea el grupo de amigos. Entonces, eso de que tenéis que resaltar, y además que todas tenéis que resaltar, es algo que choca mucho a estas chicas y que las deja totalmente descolocadas. Los reproches de la realizadora se agudizan, llegan a un nivel bastante estresante para estas chicas, porque ya empieza a personalizar, a hacer alusiones personales. Ya no es que el grupo esté funcionando mal, sino que empieza a echarle primero la culpa a quien ha escrito la letra. Dice: sabía que esto podía pasar porque la compuso Do-hon, ya me empieza, y luego empieza también a decir que una de las cantantes en concreto es la que tiene mayor responsabilidad. No tiene que decir mucho, simplemente dice su nombre, dice Solar, es una de las cantantes. Esta se queda atónita y además le dice, la chica responde sí, ya con una voz muy temerosa y ya empezando a llorar, ella y todas las demás compañeras del grupo. Es conveniente insistir que esto sucede mientras el videoclip continúa, es decir, es parte del videoclip de esta canción. La realizadora no puede más, al final empieza a reír y les dice que han sido toda una broma.
las chicas todavía están riendo y llorando con una risa nerviosa y Solar, que era la persona, la directamente aludida, acaba cayéndose del impacto que ha recibido por no estar acostumbrada a este lenguaje excesivamente directo. Acaba cayendo al suelo. El impacto de esta chica dura, no es capaz de levantarse y tiene que ir la realizadora, insistiéndole en que ha sido una broma, a ayudarla a levantarse. Todas las cantantes todavía siguen llorando durante un tiempo. Por fin se secan las lágrimas, el espectáculo continúa y las chicas continúan con su ritmo desenfadado sin ser o sin mostrar que han sido excesivamente conscientes de lo que ha sucedido, la paradoja que ha sucedido. Ellas siguen cantando a este chico, diciéndole que no sea ambiguo, que sea directo. Sin embargo, cuando la realizadora ha sido directa con ellas, les ha provocado un gran estrés, porque es algo que escapa de sus parámetros culturales, de su manera normal de comunicarse. Aunque por supuesto una parte de la sociedad japonesa aboga por el cambio, por los nuevos usos, las nuevas costumbres, la occidentalización de la cultura, pues sigue habiendo una resistencia al cambio. Hay mucha gente que considera que estos son usos y costumbres ajenos a su cultura y que no encuentra ningún motivo para cambiarlo. Coexisten, digamos, esa tensión entre tradición y modernidad que en Japón la vemos de una manera muy evidente. En este caso tenemos a una cantante virtual realizada mediante inteligencia artificial que es defensora de la Imai, es decir, defensora de los estilos tradicionales de comunicación. Esta cantante se llama Hatsune Miku, ha sido generada por Yamaha Corporation y es ella la que defiende el uso de la ambigüedad. Esta cantante se ha generado a partir de la voz de varios cantantes humanos y a la que se han incorporado 6 librerías que pretenden imitar diferentes expresiones para simular la modulación de la voz con diferentes emociones, lo que le da un toque bastante realista mientras está cantando. Entonces la duda que se plantea es, ¿esta chica en realidad está sintiendo lo que dice o simplemente se trata de una apariencia de realismo? En principio deberíamos pensar que se trata de apariencia, pero hay que tener en cuenta que mucha gente, especialmente jóvenes, sí que asignan una serie de sentimientos, de emociones que ellos consideran reales y que atribuyen a esta cantante. En mi opinión, sigue habiendo una diferencia muy grande entre la espontaneidad de una cantante o de un cantante humano y de uno artificial. Pero hay mucha gente que confunde esto precisamente por esa imitación tan realista de algunos aspectos de la realidad. Esto se debe en parte porque esta cantante, aunque sea virtual, aborda una serie de cuestiones, de problemas que son muy humanos. Utiliza la ambigüedad en la comunicación, pero muestra interés hacia un chico, también adolescente, al que le dice no me descartes tachándome de poco interesante, todavía estoy buscando, eso es todo, es decir, necesito tiempo para pensar qué quiero hacer con mi vida. También dice que tiene sentimientos ambiguos, que tiene un amor fantasioso, a veces se siente irritada, porque ella ya dice yo no soy tú, es decir, yo tengo mi propia personalidad, yo soy yo. Yo soy única, así es que no me pongas etiquetas raras. También habla de que tienen edades diferentes, por eso a veces ella se siente fuera de lugar cuando está con él. También habla que es posible que entre ambos haya una cierta desigualdad, una ligera desigualdad. Esta ligera también es parte del lenguaje ambiguo, porque cuando dicen ligero, pues muchas veces quieren decir una gran desigualdad, pero procura ser cortés, utilizando un lenguaje de comunicación, un estilo comunicativo Aimai, es decir, ambiguo. Y por último también nos dice que no puedo definir con claridad mis palabras ambiguas, pero intentar darles un nombre es una pérdida de tiempo, es decir, la realidad en sí es ambigua. Si yo utilizo palabras excesivamente exactas, lo que voy a hacer es falsear la realidad, por lo tanto, tengo que ser ambigua porque mis sentimientos a día de hoy son ambiguos también. Por lo tanto, Hatsune Miku se siente única, siente el amor, siente la ira, siente la soledad. Es ambigua porque sus sentimientos también son así, ella es ambigua, y realmente esta cantante virtual es todas estas cosas. Pues hay mucha gente que cree que sí. Hatsune Miku está muy presente en las redes sociales, tiene aproximadamente unos 2,4 millones de seguidores en Facebook, 1,3 millones en YouTube, y además está en otras muchas plataformas con también cientos o cientos de miles de seguidores. Son frecuentes comentarios en las redes sociales de usuarios que afirman sentirse enamorados de ella. Aquí tenemos un comentario, alguien que está diciendo soy un perdedor, estoy enamorado de algo que ni siquiera es real, ¿qué me pasa? ¿Cómo puedo dejar de deprimirme por pensar en ella? Etcétera, etcétera. Y algunos usuarios responden que necesita ayuda, pero hay otros muchos que le dicen que bueno, que si él es feliz así y que si está enamorado, que qué hay de malo en ello, que siga adelante.
Pero, ¿qué hay detrás de Hatsune Miku? Bueno, pues como hemos comentado, la voz, la expresión de las emociones e incluso las letras son el producto de entradas de varias librerías de datos proporcionadas por cantantes y por actores reales. La canción Aimai, por ejemplo, Ambigüedad, no ha sido escrita por ella, ni ha sido compuesta ni siquiera la música por ella. Ha sido escrita por un autor, por un chico llamado Wataru Sena, compositor y músico humano, por supuesto, que vive en Tokio y que tiene unos 27 años. Por lo tanto, las letras, los ritmos, las expresiones emocionales de las canciones de Hatsune Miku son todas manifestaciones de la creatividad humana. Por lo tanto, sabemos que las realidades virtuales que a día de hoy conocemos, incluso la inteligencia artificial que hoy conocemos, es limitada, todavía no es posible, no superan algunos aspectos a la mente humana, pero llegará un momento en que exista una singularidad, es decir, que las máquinas tomen conciencia de sí mismas y nos tomen el relevo, es decir, tomen el control de nuestras vidas. Pues esto es algo que algunos autores, especialmente occidentales, se plantean y se plantean con cierto temor. Y yo lo que quiero resaltar aquí en esta comunicación es que para realizar una predicción sobre un hecho tan incierto, primero deberíamos saber qué entendemos por conciencia dentro de la mente humana, dentro de los humanos. Y a partir de ahí podemos sacar algunas conclusiones sobre la posible conciencia, identidad, mente de las máquinas, de los seres artificiales. En definitiva, lo que me gustaría reflexionar es si la mente de las cantantes del grupo Mamamoo y la mente de Hatsune Miku son en algún punto equivalentes o si hay una diferencia insalvable entre unas y otras. Aquí tenemos la foto de un chico, no es el único, hay varios, que se han casado de manera legal con Hatsune Miku. Tienen su réplica ahí, él está ahí trabajando y además dice que el casarse con Hatsune Miku ha sido una gran bendición y que es más feliz que lo ha sido nunca. Entonces, saber si esta Hatsune Miku es igual que un ser humano, que una mujer en este caso, dependerá de qué entendamos por mente o qué entendamos por conciencia humana. Si utilizamos un método muy básico, muy restrictivo, muy primario, podemos encontrar similitudes. Si consideramos que la mente humana, la conciencia, etcétera, es más complejo, seguramente las máquinas tardarán mucho o no serán capaces nunca de alcanzarnos. Tenemos algunos modelos que están muy presentes en nuestra sociedad actual que hablan del procesador, que la mente es como una especie de procesador de la información, procesamos datos, todo es materia, todo es funcionamiento cerebral y cuando tenemos una emoción, un sentimiento, un pensamiento, etcétera, una intuición, todo es un subproducto, una ilusión de el funcionamiento de nuestras neuronas. Por lo tanto, primero está la materia y luego hay una serie de subproductos ilusorios que no tienen consistencia real y que nos dan la ilusión de que tenemos conciencia o nos dan la ilusión de que tenemos libertad. En realidad lo que nos está diciendo es que la realidad está determinada, todo depende del ambiente, todo depende de estímulos, respuestas, procesamiento de la información y por lo tanto estamos muy limitados y como estamos tan limitados, si una máquina es capaz de procesar los datos mejor que nosotros, ¿por qué no va a tener conciencia? ¿Por qué no va a tener identidad? Sin embargo, hay otra tradición que defiende que los seres humanos somos inmanentes y trascendentes, es decir, que somos algo más que materia. Si esto es así, ahora lo veremos, ahora reflexionaremos un poco sobre estos conceptos, las inteligencias artificiales lo tendrían muy complicado para ser similar alguna vez a la mente humana. En este caso la respuesta sería que no, que las mentes de las cantantes reales, humanas y la mente de Hatsune Miku son muy diferentes. Bueno, ¿qué defiende la primera postura? La primera postura es monista, es decir, hay una única realidad y esta realidad es la materia. Lo demás son subproductos del funcionamiento de las neuronas, del funcionamiento de la naturaleza, de relaciones aleatorias, azarosas. Este modelo es mayoritario en la sociedad occidental actual, además es el que se utiliza como base para el método científico y para la ciencia en general en el mundo occidental y defiende que solamente hay una realidad, que esta realidad es la materia, no hay más. Lo demás, consciencia, inteligencia, moral, libertad, justicia, etcétera, son meras ilusiones provocadas por nuestro funcionamiento cerebral. La vida, la inteligencia, nuestras creencias espirituales se forman a partir de una serie de conexiones azarosas entre átomos que a su vez algunos científicos reconocen que pueden estar guiados por procesos de selección natural, por procesos naturales que dirigen esta evolución, esta unión de moléculas de una manera determinada. Aquí tenemos la primera página del Quijote de una edición antigua y ellos defienden que si tenemos un conjunto de átomos y los echamos sobre una mesa, después de millones y millones y millones de años es posible que se combinen y dé la casualidad que la combinación que realicen acabe provocando un texto como este que tenemos aquí de la página del Quijote.
Entonces, esto a lo mejor, claro, no lo dicen directamente con esto, pero lo dicen con otras cosas, como por ejemplo la estructura del ADN, que es igualmente compleja. Se unen los átomos al azar, a partir de ahí se forman unas moléculas, a partir de ahí otras, y al final tenemos una molécula de ADN, que además provoca, o sea, permite construir un cerebro y ese cerebro puede tener una serie de ilusiones. La consciencia, por lo tanto, en este modelo sería un producto emergente de la materia y simplemente cuando se dan las condiciones adecuadas surge esta consciencia a partir de la materia. Por otro lado, el modelo inmanente trascendente considera que el ser humano es algo más, el ser humano es una persona. Si queremos considerar dar la categoría de persona a una máquina, esta debería cumplir una serie de condiciones que son un poco más estrictas que en el caso anterior. Debería tratarse de un ser inteligente, pero no como hablamos de inteligencia artificial, que es capacidad de cómputo, capacidad de procesamiento. Aquí sería más. Esta inteligencia sería captar cosas de manera paralela, integrar de manera perfecta emociones, sensaciones, pensamientos, etcétera, en un todo integrado, en un todo trascendente, como después veremos. También este modelo defiende que el ser humano tiene libertad, es el ser humano el que debe tomar las riendas de su vida. No nos sirven excusas de que esto es un problema de la dopamina, de la serotonina, de esto, del otro, del ambiente, etcétera. No, el ser humano puede tomar y debe tomar las riendas de su vida. Lo demás pueden ser moduladores, condicionantes, etcétera, pero la decisión última la tomamos nosotros. Eso es ser libre y esto es algo que niega el modelo anterior, porque el modelo anterior considera que todo depende del ambiente, todo es determinista, a determinadas condiciones se producirán siempre determinados resultados. No hay capacidad para la innovación, no hay capacidad para la libertad real. Bueno, este modelo inmanente trascendente defiende esta libertad, también defiende que a partir de la percepción de uno mismo se tiene que ir más allá y se tiene que ir a la búsqueda de una serie de valores superiores, que son tan reales como la realidad sensible misma. Por lo tanto, debe existir una cierta tensión entre la inmanencia, es decir, quedarse en uno mismo, y la trascendencia, esa tendencia, ese impulso a ir más allá, como vemos aquí en esta imagen. Tenemos un ser humano que está en el mundo sensible y él sostiene, intuye, pretende encontrar esa otra realidad que está más allá de las meras apariencias. Dentro de este modelo se defiende que la inmanencia el ser humano, dispone de una serie de principios que no son innatos, pero que están en todos nosotros y que se hallan en potencia, dándose unas mínimas condiciones necesarias, por ejemplo la educación. Estos valores surgirán en todo ser humano porque los tenemos todos en potencia, que pueden desarrollarse en cualquier manera, en cualquier momento, ante determinadas circunstancias. Para este modelo todo comienza en la pura interioridad, es decir, la consciencia de yo soy, yo existo, se parte de lo interno y a partir de ahí se va en busca de lo externo, porque se da cuenta de la indigencia que supone estar encerrado en uno mismo. El ser humano, para poder desarrollar su vida con éxito, tiene siempre que buscar al otro, buscar a los demás. Por lo tanto, partimos con la afirmación de persona, yo existo, yo soy alguien, y a partir de ahí desde la libertad se asume la responsabilidad de la vida de cada uno y se empieza una búsqueda hacia lo otro. Se empieza una búsqueda del sentido de la existencia. Y esto nos conduce hacia la trascendencia, es decir, yo estoy en mi interior, yo soy yo me considero insuficiente para llevar una vida satisfactoria, por lo tanto voy a buscar el más allá, voy a ir a traspasar esta realidad aparente. Voy a buscar esas categorías eternas, esos conceptos como son el ser, lo verdadero, lo bueno, lo bello, porque intuyo que están ahí aunque no los vea a simple vista. Busco trascender las diferencias entre unos y otros. No me centro en lo que nos separa, sino que me centro en lo que nos une a todos. En este estadio suele aparecer la idea de Dios como ese ser que es independiente del mundo y que encarna todas estas variables inmutables, aunque no necesariamente hay tradiciones, como pasa en algunas escuelas, algunas corrientes hinduistas y también pasa en gran parte del budismo, que no se plantean la idea de Dios, la dejan de lado y sin embargo siguen planteándose esta necesidad de trascendencia. Se intuye que hay una serie de sustancias o cosas en sí que son inmutables y que están más allá de las apariencias sensibles. Se busca ir más allá de esta experiencia para superar la insuficiencia de la persona, es decir, quedándome encerrado en mí mismo no será suficiente, necesito conocer más aspectos del mundo para que den sentido a mi vida. De esta manera se trata de superar la angustia que supone la indefensión que tenemos todos ante la muerte, la indefensión que tenemos también ante no saber si nos vamos a enfrentar en algún momento a la nada, al vacío, y además surge una conciencia, cuando se llega a estos niveles,
de que es necesaria esta trascendencia porque si no habría una perturbación en la sociedad del orden moral. Si todos consideramos que hagamos lo que hagamos no va a tener consecuencia, que no merece la pena esforzarse, que para qué vamos a hacer el bien porque al final todo se va a acabar y vamos a llegar al vacío, a la nada, pues seguramente mucha gente se acabaría comportando de una manera más egoísta y estaríamos haciendo entre todos un mundo peor. Bueno, este viaje hacia trascendencia normalmente se consigue a través del amor. Por lo tanto, lo que nos debemos plantear ¿es el ser humano simplemente una máquina de cómputo? ¿Somos solo materia que procesamos información y a partir de ahí tenemos ilusiones de libertad, ilusiones de conciencia? ¿O somos algo más? Hacen bien muchos pensadores occidentales y también de otras culturas, pero especialmente de Occidente, en tener miedo a la inteligencia artificial porque se basa en los supuestos de que somos simplemente eso, somos una máquina de procesamiento de información, una máquina de cómputo, y las máquinas ya nos han pasado hace mucho tiempo. Ahí lo que nos dicen estos autores poshumanistas, transhumanistas, que por cierto se les está dedicando muchísimo dinero precisamente para trascender esta realidad humana, porque se supone que ya estamos a punto de conseguirla, pues es el ser humano tiene poco futuro, coge enfermedades, muere, se hace viejo, etcétera, etcétera, tiene limitaciones biológicas. Lo que hay que hacer es trascenderlo, hay que acabar con la especie humana y apostar porque sean las máquinas las que tomen el relevo, porque van a hacer un procesamiento de la información, un cómputo mucho mejor que el nuestro. Entonces será o hibridarnos con ellas o desaparecer. Eso es una visión bastante triste del ser humano, desde mi punto de vista bastante reducida, y creo que esta posición más inmanente, trascendente, da una dimensión nueva al ser humano que es muy difícil de conseguir por una simple calculadora o máquina de cómputo, y es por la que debemos apostar, porque el ser humano es mucho más que materia, es mucho más que procesamiento de datos. Esto ya lo defendió hace tiempo C.S. Lewis, en el año 1943, cuando hablaba de la excesiva simplificación de la educación y el abandono de los valores humanísticos y morales en la educación, en un libro que se llamaba La abolición del hombre. Y aquí lo que decía era más o menos esto, decía, si el hombre elige tratarse a sí mismo como materia prima, se convertirá en materia prima. Es decir, si no somos más que materia, pues al final seremos un producto desechable como otro cualquiera y, como dicen los transhumanistas, tendremos que perecer porque habrá una máquina más evolucionada que haga unos cálculos, unos cómputos más elevados, más abstractos, más desarrollados, más rápidos y por lo tanto seremos seres obsoletos. Por lo tanto, tenemos que luchar por una concepción del ser humano que sea más integral, que aborde otros aspectos mucho más difíciles de alcanzar mediante el simple procesamiento de datos, y eso es algo en lo que tenemos que pensar todos y tenemos que ser conscientes. Por último, C.S. Lewis también hacía una reflexión en la que decía, si el ser humano se considera simplemente materia, pensará que seguirá siendo libre porque él tomará el control sobre esa materia. Y esto no es así. Si estamos en un nivel tan primario, tan plano de existencia, lo que sucederá es que otros elegirán por nosotros, como de hecho está pasando en los ejemplos que hemos estado viendo con Hatsune Miku. Al final pensamos que estamos eligiendo y al final habrá gente detrás muy humana, con intereses muy económicos, muy humanos, que estén manejando estas emociones desde la inmediatez, desde la escasa educación moral, emocional, y que al final estén jugando con nuestras vidas y seamos simplemente consumidores de estas personas que saben muy bien lo que están haciendo. Muchas gracias por vuestra atención.